Un increíble descubrimiento expuesto, lo oculto sobre el hijo que el millonario jamás imaginó. La cena familiar estaba tensa, un objeto de estudio en la vida de Miguel, quien sabía que cada bocado que daba se llenaba de las acometidas de un legado que jamás había querido. Su padre, un hombre de poder y riqueza, lo miraba con el ojo crítico de la expectativa. Miguel, a sus 25 años, aún se preguntaba si cumpliría alguna vez con los sueños que su padre había tejido en torno a su nombre. Esa noche, algo inusitado se desató entre risas fingidas y charlas superficiales. Un primo sin quererlo soltó una verdad insospechada: su abuelo, un educador, había dejado claro que el amor por la enseñanza era lo que realmente importaba. Pero para su padre, ese legado había sido reducido a un simple recuerdo, un testimonio de un tiempo que ya no valía nada. Miguel sintió como su corazón latía contra su pecho, un eco de liberación entre las cadenas de orgullo que había llevado desde niño. Las palabras de su primo resonaban en su mente como un eco tormentoso: tu abuelo nunca se preocupó por el dinero, Miguel. Esa simple frase empezó a descomponer su mundo. Imágenes de su abuela, con sus tiza y cuadernos, llenaron sus pensamientos, mientras los rostros burlones de sus compañeros de escuela se desvanecían. La presión que sentía por ser el hijo del millonario se mezclaba con la urgencia de encontrar su propio camino. En la soledad de su habitación, a la que había escapado tras la cena, se debatía entre la carrera que su padre esperaba y la visión de un futuro que deseaba para sí mismo. Las horas pasaban mientras su mente atrapada se movía entre un mar de pensamientos. Miguel deseaba gritar su frustración, pero la imagen de su padre, con sus cifras y negocios, lo paralizaba. La verdad ocultada sobre su familia, ese legado que parecía brillar opacando su propia esencia, le pesaba como un yugo. Así, el dilema moral emergía como un monstruo en la sombra: seguir el camino de la corrupción que todos rechazaban o desafiar a su padre y abrazar el amor por la educación que llenó su infancia. Miguel anhelaba ser docente en la escuelita del barrio, quería sembrar esperanza en las vidas de jóvenes que, como él, venían de situaciones difíciles. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada clase a la que se aventuró fue un acto de rebelión. Al ver brillar los ojos de sus alumnos, la desesperanza de su propio ser empezaba a desvanecerse. Sus estudiantes, con historias de lucha visibles en sus rostros, se convirtieron en la razón por la que cada mañana se levantaba. Sin embargo, a medida que veía el impacto positivo de su trabajo, la sombra de su padre lo acechaba. Días después, la noticia de un proyecto comunitario que había presentado resonó en la aldea, pero enseguida una nueva y amarga revelación surgió: su padre había invertido en un plan para privatizar la educación en la región. La confrontación era inminente. Miguel sintió un torbellino en su estómago, sabía que tendría que enfrentarse a su padre y a la figura de aquel hombre que jamás lo había mirado con amor. Miradas de desaprobación se depositaron en el ambiente tenso del debate, su voz se alzó en un grito por el verdadero significado del éxito. El verdadero éxito no se mide en dinero, sino en el impacto que tenemos en la vida de aquellos que nos rodean. La respuesta de su padre fue un silencio gélido que congeló la sala. Mientras su propia lucha lo desgastaba, Miguel supo que su batalla apenas comenzaba. Una carta inesperada llegó con una invitación a un reconocimiento nacional por su dedicación a la enseñanza. Con el futuro en sus manos y el abismo entre padre e hijo abriéndose, el dilema se intensificaba. Una decisión colosal se cernía sobre él. Aceptar el reconocimiento y desafiar la ambición de su padre, o continuar en la lucha callada por un legado sorprendentemente más profundo. Con la carta temblando entre sus manos, el último instante lo encontró en un vacío de incertidumbre, dejando al lector en la espera de su respuesta. Miguel se levantó esa mañana con una mezcla de ansiedad y determinación.
La carta de reconocimiento reposaba sobre su escritorio como un recordatorio constante de la bifurcación que tenía frente a él. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente, instándole a abrazar su pasión por la enseñanza. Sin embargo, el eco del desaprobador semblante de su padre lo seguía, como una sombra que no podía desvanecerse. Decidido a enfrentar su realidad, Miguel decidió que debía actuar. La primera tarea del día no sería simplemente planificar la clase como había hecho en ocasiones anteriores. Necesitaba, de una vez por todas, reunir a sus estudiantes en una asamblea y compartir sus pensamientos sobre la educación en su barrio, una especie de revolución intelectual, aunque silenciosa. Quería que sus jóvenes entendieran que su voz importaba tanto como la de cualquier millonario sentado en un sillón de cuero. Con un par de hojas garabateadas en la mano, se encaminó hacia la escuela. Cada paso era un acto de valentía. En su camino, se encontró con un grupo de escolares que juegan en la calle. Sus risas eran contagiosas, pero Miguel no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Recordó un pasaje de un libro que había leído sobre cómo los educadores pueden cambiar vidas. Y eso mismo anhelaba hacer, ser ese faro de esperanza, pero también sabía que esa transición era dolorosa. Durante la clase, la atmósfera tenía un tinte especial. Con su charla sincera, Miguel habló a sus alumnos sobre su propia lucha, sobre la presión de vivir a la sombra de un legado abrumador. Les explicó lo que había aprendido sobre el verdadero éxito, un concepto que trascendía las cifras. Sus ojos se iluminaban con cada palabra, y fue en ese momento que comprendió que su conexión con ellos era más fuerte que cualquier resistencia que su padre pudiera interponer. Al finalizar la clase, notó que muchos estudiantes se estaban acercando. Algunos compartieron sus sueños, otros expresaron sus miedos. La emoción que sentía en su pecho se transformó en energía. Su trabajo no era solo un acto de enseñanza sino una oportunidad de construir un camino alternativo, un camino marcado por la autenticidad y el respeto que había estado buscando. Sin embargo, mientras el eco de risas y promesas llenaba el aula, Miguel sintió la presión de la expectativa externa. Esa misma noche, la reunión familiar se planificó debido a la inversión reciente de su padre. La tensión se palpaba ya en el aire, previniendo una batalla que estaba por venir. Miguel sabía que tendría que confrontar a su padre de nuevo, y esta vez no estaba dispuesto a ceder terreno. En su rutina, encontró momentos de claridad. Se preguntaba cómo enfrentaría a su padre, pero también se dio cuenta de que la seguridad empezaba a brotar desde dentro. No podría cambiar la visión de su padre, pero sí podía marcar una diferencia en la vida de sus estudiantes. La lucha personal por ese reconocimiento se volvía insignificante frente a la posibilidad de impactar en esas vidas jóvenes y vulnerables. Con la charla familiar acercándose, Miguel se preparó para el enfrentamiento. La carta de reconocimiento ya no lo paralizaba. En cambio, se sentía fortalecido por su propósito. Era el momento de decidir su camino, de no permitir que su padre definiera el éxito. Las decisiones urgentes se apilaban ante él, la verdad o la comodidad. La noche caía y con ella, la incertidumbre regresaba, mezclándose con un destello de valentía. Miguel sabía que no podía huir de su legado. En lugar de eso, se preparó para enfrentarlo. Mientras miraba por la ventana, un pulso de determinación emergió en su interior. Pronto, la revelación de su identidad se desnudaría frente a su padre. ¿Aceptaría la confrontación inevitable o se dejaría llevar por el miedo a decepcionarlo de nuevo? La noche prometía ser decisiva. La necesidad de una verdad palpable lo asentó en su piel como un ardor anticipado. El momento estaba por llegar y, con él, el descubrimiento de su verdadero ser. La casa de Miguel parecía diferente esa noche. El ambiente, cargado de tensión, era un reflejo directo de sus pensamientos, cada rincón evidenciaba la importancia del momento que se avecinaba. Sus padres, siempre atentos a la imagen pública y las apariencias, se preparaban para la cena con una solemnidad que lo incomodaba. Miguel se encontraba en la cocina, imaginando su enfrentamiento, analizando cada posible reacción de su padre. Mientras mezclaba los ingredientes para la cena, la mente de Miguel divagaba. En su interior, luchaba contra la inseguridad que le generaba la figura imponente de su padre. Desde pequeño,
había sentido la presión de cumplir con las expectativas de un hombre que había construido su fortuna a base de ambición y logros. Pero ahora, la necesidad de liberarse de esa carga se hacía apremiante. La carta de reconocimiento que antes lo paralizaba, ahora simbolizaba una puerta abierta hacia su autenticidad. Miguel decidió que no solo confrontaría a su padre sobre sus deseos de ser un educador, también abriría la puerta a su verdadero yo, la persona que había estado escondiendo durante años. Se dio cuenta de que había dejado que el miedo al rechazo moldeara su vida. Esa noche, la estela de la autoaceptación lo empujaba a ir más allá de lo esperado. Sin embargo, una parte de él temía que el amor paternal no pudiera soportar la verdad. Cuando la familia se sentó a la mesa, Miguel sintió su corazón acelerarse. Las charlas triviales de su madre sobre la última inversión del padre eran solo un ruido de fondo en su mente concentrada. Él podía ver el brillo orgulloso en los ojos de su padre cuando hablaba de sus logros empresariales, y esa imagen contrastaba violentamente con la suya, la de un hombre que deseaba ser maestro. Al llegar el momento de la cena, Miguel decidió que la oportunidad tenía que surgir de forma natural. Pero la situación se tornó aún más tensa cuando su padre preguntó sobre su día en la escuela. En una fracción de segundo, Miguel sintió que la verdad comenzaba a brotar de sus labios. «Padre, he estado pensando en qué dirección quiero tomar». Su voz tembló al hablar, pero cada palabra era un paso más hacia la sinceridad. Su padre lo interrumpió bruscamente, cuestionando sus aspiraciones y sugiriendo que debería considerar opciones más prácticas. Desafiado por el tono despectivo, Miguel respiró profundamente, recordando a sus alumnos, sus sueños, sus esperanzas. Pero les enseñamos a seguir sus pasiones, ¿no? Yo quiero inspirar a otros, así como a mí me inspiraron, declaró, lo que hizo que la tensión se cortara como un cuchillo. El silencio que siguió fue abrumador. El padre de Miguel frunció el ceño mientras analizaba las palabras de su hijo, y en ese momento, Miguel pudo ver el conflicto en su mirada. Era el instante decisivo que había estado esperando. Su padre podía cerrar la puerta a su futuro o, quizás, abrir un espacio de comprensión. Sin embargo, cuando las palabras del padre finalmente salieron, la decepción estuvo impregnada en cada sílaba. Siempre he deseado lo mejor para ti, Miguel. Esto que mencionas no es lo que se espera. Las cicatrices del pasado comenzaron a abrirse, y la decepción que pesaba sobre él se volvía insoportable. Miguel sintió que era el momento de revelar aún más, de mostrar la profundidad de su deseo. No se trata de lo que se espera. Se trata de lo que yo quiero ser. La esencia de su lucha interior se hacía palpable, expuesta a la mirada crítica de su padre. Las emociones que había reprimido durante años ahora estallaban con una claridad desgarradora. La cena culminó en un silencio tenso, y Miguel sabía que había dado un paso audaz hacia la búsqueda de su identidad. Pero aún así, la incertidumbre lo invadía. ¿Su padre entendería alguna vez la magnitud de su deseo de ser un educador? ¿O se aferraría a su visión tradicional del éxito? Mientras se retiraba de la mesa, una oscura pregunta lo asaltó, ¿y si lo que había hecho en realidad había fracturado cualquier posibilidad de reconciliación? Su alma anhelaba la aprobación, pero algo dentro de él le decía que la búsqueda de su verdad recién comenzaba. Afuera, la noche era profunda y llena de estrellas, pero Miguel no podía dejar de sentir que estaba en una encrucijada. Sus elecciones lo llevarían a un futuro que siempre había deseado, o se convertiría en una batalla más amarga con su padre. El eco de esta decisión resonaría mucho más allá de esa cena. Se adentró en sus pensamientos, dispuesto a encontrar su camino en un mundo que parecía querer encasillarlo, sintiendo que el verdadero desafío aún estaba por venir, la búsqueda de su propio lugar, un lugar en donde su voz fuera no solo escuchada, sino exaltada. La noche estaba lejos de haber terminado, y el desenlace de su viaje interior le aguardaba. La mañana siguiente llegó con un silencio tenso en la casa de Miguel. La conversación de la noche anterior aún pesaba como una piedra en su pecho. Su padre no había mencionado una palabra sobre el tema, lo que lo llenaba de ansiedad. Cada rincón de la casa parecía recordar la lucha interna que se había desatado, y reconoce que este podría ser el primer paso hacia un cambio significativo, más que una mera diferencia de opiniones. Mientras se preparaba para salir a la escuela,
Miguel decidió que no podía dejar que la incertidumbre lo consumiera. Al salir de su hogar, sintió que el aire fresco llenaba sus pulmones, aunque también lo cargaba con un nuevo sentido de propósito. Se trataba de un nuevo amanecer, y con él, una nueva oportunidad de reafirmar su compromiso con lo que verdaderamente deseaba. Ese día, en clase, sus alumnos irradiaban una energía que lo motivaba. Inició la lección con una dinámica enfocada en explorar sueños y ambiciones, queriendo mostrarles que sus intereses eran válidos. Se sentía más seguro, hablando con pasión sobre el poder del conocimiento y su capacidad para transformar vidas. Al final de la sesión, los alumnos lo rodearon, compartiendo sus propias aspiraciones. Para ellos, Miguel no solo era un educador, era un referente. Sin embargo, esa satisfacción momentánea se vio empañada por la sombra de la conversación con su padre. Decidió que tenía que organizar una reunión con su jefe, algo que había considerado desde hacía tiempo, pero que había pospuesto por no querer incomodar a su padre aún más. Al acercarse al aula de su superior, Miguel sintió un nudo en el estómago, dividido entre el deseo de ser un maestro respetado y la presión de las expectativas familiares. La conversación fue sorprendentemente constructiva. Su jefe recibió con interés sus ideas sobre la enseñanza y cómo podía implementar un enfoque más dinámico en el aula. La retroalimentación positiva lo elevó, pero en el fondo de su mente, no podía dejar de pensar, ¿cómo podría avanzar en su carrera si su padre no lo aceptaba? Reafirmar su camino profesional requeriría más que solo una charla con su jefe, necesitaría un plan claro a seguir, y esto implicaba tomar una decisión definitiva sobre su vida y su relación con su padre. Esa noche, en un momento de soledad, Miguel decidió hacer una lista. No solo de sus aspiraciones, sino también de las oportunidades que observaba. Tomó un cuaderno y escribió: curso de especialización en educación innovadora, asociaciones de maestros en mi área, charlas motivacionales en colegios. Mientras escribía, una nueva claridad se formaba en su mente, su futuro no dependía únicamente de la aprobación de su padre. Necesitaba ser el arquitecto de su propio destino. Una sensación de liberación lo invadió al finalizar la lista. Por primera vez en años, sintió que sus elecciones estaban en sus manos y no en las expectativas de alguien más. Había comenzado a trazar un camino hacia su futuro, que incluía un plan para confrontar a su padre nuevamente, pero esta vez con un enfoque diferente. No se trataría solo de expresar su deseo, sino también de mostrar acción, de demostrar que su camino es uno válido, dignificado y necesario. Unos días más tarde, en una pausa durante el almuerzo, recibió una llamada inesperada. Era su padre, que le proponía una reunión. Miguel sintió cómo su corazón se aceleraba al escuchar la voz de ese hombre que representaba tanto anhelo como miedo. Era su oportunidad de continuar la conversación que habían dejado a medias, pero también el momento decisivo donde todo podría cambiar. ¿Estaba preparado para mantener el rumbo que había comenzado a construir? ¿Harían sus palabras resonar en su padre o esto solo sería otro enfrentamiento sin resolución? Mientras colgaba el teléfono, un temblor recorrió su cuerpo. Ahora estaba frente a un nuevo desafío, uno que podía reconfigurar no solo su relación familiar, sino también su visión de éxito personal. La balanza pendía entre la posibilidad de ser entendido y la pesadez de la decepción. Tenía que ser valiente. Miguel sabía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, y el destino de su viaje interior estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. La reunión estaba programada para el sábado por la tarde, y mientras se acercaba la fecha, Miguel sentía que la tensión lo invadía en olas. Cada día en la escuela se convertía en una mezcla de emoción y ansiedad, donde la interacción con sus estudiantes se alzaba como un refugio temporal, pero la sombra del encuentro con su padre se cernía sobre él como un peso insostenible. La expectativa de ese momento se transformaba en un viaje interno a la búsqueda de respuestas y de reafirmaciones, un aire de desafío que lo estimulaba como nunca antes. El día de la reunión amaneció y, con cada paso que daba hacia el lugar acordado, la inseguridad se entremezclaba con una creciente determinación. Había decidido que esta vez no se dejaría intimidar. Miguel llevaba en su mente no solo palabras de defensa de su camino profesional, sino un nuevo sentido de identidad. Durante toda la semana,
había explorado su compromiso con la educación, reflexionando sobre lo que significaba para él. No se trataba solo de ser un maestro, era un llamado a empoderar y a inspirar a las futuras generaciones. Al llegar al restaurante, notó el brillo del sol reflejándose en las mesas vacías, un ambiente que podría haber sido acogedor si no fuera por la inquietud que le carcomía el estómago. Su padre, ya sentado en una mesa, lo saludó con un gesto que, aunque simple, cargaba con la historia de su relación. La conversación comenzó con un tono ligero, como si intentaran evitar lo inevitable. Pero al poco tiempo, Miguel tomó una decisión consciente: no dejar pasar la oportunidad de verse verdaderamente. Padre, comenzó Miguel con firmeza, sintiendo su respiración hacerse más estable, quiero hablar sobre mi futuro. He estado reflexionando sobre lo que deseo y lo que significa para mí ser maestro. Su padre lo miró, la sorpresa momentánea ocupara su rostro, pero Miguel continuó sin pausa. No estoy buscando tu aprobación solo por complacer tus expectativas. Quiero ser un educador que inspire a los jóvenes, que les muestre la importancia del conocimiento y de seguir sus sueños. Ese es mi camino. La reacción de su padre fue inmediata, una mezcla de incredulidad y resistencia. Miguel, deberías considerar un camino más seguro. La educación es un buen trabajo, pero no es un futuro asegurado. Esa afirmación lo golpeó. ¿Cómo podía su padre seguir pensando en una seguridad que él mismo había cuestionado? En ese instante, una ola de claridad invadió a Miguel. En lugar de rendirse ante la presión, decidió compartirle sus ideas. Habló sobre el curso que había considerado, las charlas motivacionales y las asociaciones de educadores. Las palabras comenzaron a fluir con un brillo renovado, y lo que al principio fue un intento de persuadir a su padre se transformó en un diálogo profundo acerca de las posibilidades. ¿Alguna vez has pensado que el éxito tiene muchas formas?, le preguntó. No todos buscamos lo mismo. Para mí, el éxito es ver a mis alumnos crecer y creer en su propio potencial. Es curar las brechas que existen en nuestro sistema educativo. La conversación se tornó en un intercambio revelador. Mientras su padre oía hablar de las aspiraciones de su hijo, Miguel percibió un cambio sutil en su expresión, una mezcla de reconocimiento y lucha interna. Había algo oculto tras sus ojos, un leve destello que sugería que tal vez su padre también sentía el peso de las expectativas que había estado proyectando. Finalmente, después de intercambiar visiones y reflexiones, su padre hizo una pausa. No sé si puedo entenderlo del todo, hijo, pero, tal vez haya algo válido en lo que dices. La mañana se había desdibujado entre ellos en un intento de comprender no solo lo que se decía, sino también lo que significaba. Miguel sintió que, por primera vez, se estaban formando puentes. Pero también sabía que el verdadero desafío podría aún estar por llegar, un momento donde confrontarían sus aspiraciones y las antiguas creencias de su padre. La conversación abrió la puerta a lo imprevisto, y una pregunta latente surgió en la mente de Miguel: ¿podría su padre verdaderamente aceptar su elección, o seguiría siendo la sombra que lo más lo ataba a la incertidumbre? A medida que abandonaban el restaurante, Miguel se sintió más ligero, pero también cargado de la ansiedad de lo que vendría. Estaba claro que este no sería el final de la discusión, sino el comienzo de una transformación no solo para él, sino para la relación que había tenido con su padre. Mientras el sol se ponía, una nueva revelación emergía en su mente, abriendo la puerta a un potencial que había estado sumido en la sombra. ¿Qué secretos ocultaba aún esta relación? La conversación seguía siendo incompleta, y Miguel se preparaba para lo que podría ser un enfrentamiento final entre sus deseos y lo que las generaciones pasadas habían dictado. Miguel regresó a casa con una mezcla de emociones que se intensificaban a cada paso. La luz del día se desvanecía lentamente, y esa transición parecía resonar con su propio proceso interno, una metamorfosis que había comenzado a concretarse en la conversación con su padre. Por primera vez, el tono muscular de su determinación se sentía más sólido y arraigado. Pero mientras caminaba por su calle, la inquietud lo invadió de nuevo. La verdad que había expuesto era solo una parte del rompecabezas. La visión de futuro que él sostenía todavía era una especie de vuelo sin alas dentro de un mundo donde su padre no había cambiado del todo.
Esa noche, mientras se preparaba para dormir, el eco de las palabras de su padre resonaba en su mente. La duda sobre si realmente podría aceptar su elección lo mantenía despierto. Las expectativas de generaciones anteriores podían verse como una sombra alargada, pero Miguel empezaba a comprender que las sombras solo existían donde había luz. Su camino como educador no era solo suyo, era una declaración valiente de su verdad, y su padre, en su resistencia, también estaba lidiando con su propia inseguridad. Despertó al día siguiente sintiéndose diferente, como si un nuevo compartimiento de su mente se hubiera abierto. En lugar de resignarse al miedo, decidió enfocarse en el siguiente paso. La idea de inscribirse en un curso avanzado para educadores lo intrigaba, y la posibilidad de sumergirse en nuevas técnicas de enseñanza encendió su motivación. El deseo de hacer un impacto real creció dentro de él, transformándose en un faro que guiaba su camino. Se inscribió en el curso y, tras semanas de dedicación, comenzó a experimentar un cambio tangible en su enfoque educativo. Las dinámicas de grupo, las estrategias de estimulación del aprendizaje y la empatía como herramienta de enseñanza se consolidaron en su repertorio. Miguel, con cada paso, empezaba a darse cuenta de su capacidad no solo para enseñar, sino para liderar un cambio significativo en su entorno. La certeza de su misión como educador comenzó a florecer en su día a día, llevándolo a mirar la vida con un renovado sentido de propósito. Uno de sus estudiantes, Carla, una joven brillante pero desanimada, comenzó a captar su atención. Durante las clases, ella mostraba destellos de creatividad que rara vez se manifestaban. Miguel sintió que podía ser un modelo a seguir para ella, una posibilidad tangible en la que había también podido fallar hasta ahora. Así que se tomó el tiempo para hablar con ella, para entender sus intereses. Carla compartió sus sueños, uno de los cuales era convertirse en artista, un camino que sus padres desalentaban, prefiriendo que se enfocara en una carrera más práctica. La conexión entre ellos se fue fortaleciendo. Miguel vio en Carla el reflejo de su propia lucha. Desde ese momento, la mentoría se convirtió en parte de su propósito. Pronto, validó sus aspiraciones artísticas ayudándola a inscribirse en un taller de pintura. A través de Carla, Miguel comenzó a entender que no solo estaba guiando a sus alumnos, también estaba abrazando su propio proceso de autodescubrimiento. Una tarde, tras una clase, recibió una llamada inesperada de su padre. La voz de su padre, aunque familiar, sonaba diferente, más abierta y contemplativa. Le ofreció cenar juntos. Este nuevo acercamiento despertó en Miguel una chispa de curiosidad. ¿Había en verdad un cambio en su padre? ¿Sería el momento adecuado para continuar su conversación sobre sus caminos profesionales? Mientras Miguel se preparaba para la cena, una pregunta resonó en su mente: ¿cómo podría combinar su desarrollo como maestro con el diálogo cada vez más complejo con su padre? La tensión inherente a esa relación todavía necesitaba resolverse. Pero al igual que en su proceso educativo, sabía que cada paso, por pequeño que fuera, lo acercaba a un desenlace. Pensando en Carla y en su propia evolución, Miguel comenzó a entender que su relación con su padre también podría ser una lección sobre crecimiento y aceptación. Cuando se sentaron a la mesa, ambos podrían compartir sus miedos y aspiraciones, pero también sus esperanzas. Mientras la noche se cernía sobre ellos, Miguel se preparaba para explorar un nuevo nivel de su relación. La posibilidad de una conversación más profunda que transformara no solo su vida, sino también la de su padre, lo llenaba de una combinación de expectativa y nerviosismo. La cena prometía ser un punto de inflexión, una noche donde el pasado podría dejar de ser una carga y convertirse en un aliado en la búsqueda de su verdadero yo. ¿Podría realmente su padre dar un paso hacia equilibrar sus visiones? ¿Qué resolvería esa cena para ambos? Miguel llegó al restaurante con una mezcla de nervios y anticipación. La luz suave que iluminaba el lugar contrastaba con la intensidad de sus pensamientos. Ante la posibilidad de un cambio en su relación con su padre, se cuestionaba si era él quien estaba listo para derribar las barreras que los habían separado. Se sentó en la mesa, observando cada detalle del entorno mientras esperaba. La decoración elegante parecía burlarse de sus sencillos ideales, del modo en que había aprendido a dar valor a lo emotivo por encima de lo material. De repente, su padre hizo acto de presencia, y la energía en el aire cambió.
Era como si la figura de su progenitor inundara la habitación, elevando la tensión en el ambiente. El saludo fue cordial, pero el momento estuvo cargado de palabras no dichas. Miguel sabía que debía comenzar la conversación, pero la dinámica que había construido en años de silencio pesaba sobre sus hombros. Su mente se debatía entre el impulso de compartir su verdadera esencia y el temor a enfrentar la decepción. Finalmente, se armó de valor y comenzó a hablar. El tema de su carrera como educador fluyó de sus labios con una claridad sorprendente. Habló sobre las estrategias que había adoptado, sobre cómo se había maravillado con el progreso de Carla, sobre cómo cada pequeño paso lo acercaba más a su propósito. El brillo de sus ojos competía con la luz del restaurante. Su padre lo escuchaba, entrelazando sus dedos, observando a su hijo con una expresión que Miguel no lograba descifrar. Sin embargo, el silencio que acompañaba a cada declaración se volvió cada vez más pesado. Pasaron los minutos, y el diálogo se tornó más profundo. Fue entonces cuando Miguel, casi sin pensarlo, abordó lo que realmente temía, la herencia emocional que pesaba entre ambos. Papá, yo también tengo sueños. Y en la educación he encontrado mi voz. Esto no es solo un trabajo para mí, es mi pasión, confesó, notando cómo un destello de sorpresa cruzaba el rostro de su padre. Aunque Miguel había esperado una reacción de escepticismo, la respuesta fue un momento de reflexión. La conexión que ambos habían experimentado se hizo palpable en el aire. Su padre, tras un largo silencio, comenzó a hablar. Su voz revelaba un tono vulnerable y honesto que Miguel nunca había escuchado. Había temido perder a su hijo, temía que Miguel se alejara por seguir un camino no convencional. Estaba atrapado en su propia historia, y el deseo de proteger a su hijo había eclipsado su capacidad de comprenderlo. A medida que las capas de sus emociones se desnudaban en esa conversación, Miguel se dio cuenta de que ambos estaban en un viaje de autodescubrimiento. Su camino como educador no solo estaba destinado a transformar vidas ajenas, sino también a ser un vehículo de transformación en su relación familiar. Lo que inicialmente parecía un enfrentamiento se convertía en un terreno fértil para el crecimiento mutuo. Con cada palabra compartida, Miguel empezaba a disolver los fantasmas del pasado. La posibilidad de reconciliación se dibujaba en su mente, y la idea de que podía construir su propio camino, apoyado por su padre, lo llenaba de una renovada determinación. Sin embargo, la cena llegó a su fin. Los platillos vacíos eran testigos de una conversación que había comenzado a cerrar heridas, pero también habían dejado un par de temas sin resolver. Al despedirse, Miguel sintió que había dado un salto hacia adelante, pero el eco del miedo a no ser completamente aceptado aún persistía en su interior. Mientras caminaba hacia su casa, la emoción del encuentro se mezclaba con la incertidumbre del futuro. Sintiéndose más fuerte en su propósito, pero con preguntas rondando en su mente, se dio cuenta de que ese era solo el primer paso. Había cosas que explorar, tanto en su relación con su padre como en su propia identidad como educador. Lo que no sabía era que esa noche, cuando se sentara nuevamente ante su escritorio, comenzaría una fase de autoevaluación que lo llevaría a tomar decisiones que pondrían a prueba no solo su compromiso profesional, sino también su profundidad emocional. Estaba listo para desvelar una parte de sí mismo que había mantenido oculta desde hace mucho tiempo. ¿Qué secretos se revelarán en su búsqueda de autenticidad? ¿Y su relación con Carla alcanzará un nuevo nivel de comprensión que reconfigurará su trayectoria? Miguel se sentó frente a su escritorio, la luz tenue de la lámpara resaltaba los papeles dispersos por la superficie. Cada hoja estaba llena de reflexiones, estrategias pedagógicas y experiencias de vida que había compartido con sus alumnos. Sin embargo, esa noche, su mente no podía evitar centrarse en la conversación con su padre. El eco de sus palabras lo llevó a cuestionarse más profundamente sobre su verdadero yo, y acerca de lo que realmente anhelaba. Sus dedos acariciaron el borde de un cuaderno, y mientras comenzaba a escribir, se dio cuenta de que su verdadera lucha estaba en la necesidad de autenticidad. No se trataba solo de ser un educador apasionado, era mucho más. Necesitaba descubrir cómo su historia personal se entrelazaba con su rol profesional. ¿Acaso sus sueños habían sido condicionados por las expectativas de su familia? Con cada frase que trazaba, los recuerdos de su infancia brotaban.
Aquellos días llenos de risas y enseñanzas que aún resonaban en su corazón. Pero también estaban las luchas internas, el deseo de ser reconocido y el miedo a defraudar a su padre. Miguel se dio cuenta de que debían coexistir, su pasión por la educación y su necesidad de validación personal. Sin embargo, esa dualidad lo sumía en un mar de dudas. Al cerrar el cuaderno, Miguel sintió el peso de la autenticidad presionando sobre su pecho. Debía ser valiente y explorar esta nueva fase. El primer paso sería poner a prueba su relación con Carla. Decidir cómo llevar su desempeño educativo hacia un camino más significativo significaría abrirse a nuevas oportunidades. Sin embargo, sabía que eso implicaba arriesgarse. ¿Cómo abordaría esa conversación? ¿Sería capaz de ser completamente honesto en su deseo de que su relación con ella floreciera más allá de lo profesional? Mientras su mente vagaba entre pensamientos, decidió que al día siguiente hablaría con ella. Quería compartir su entusiasmo por el aprendizaje, su deseo de innovar en el aula y, quizás, su aspiración de que tuvieran un vínculo más profundo. A veces, una conexión genuina podría invocar la chispa de la creatividad que siempre había buscado. El amanecer trajo consigo una nueva energía. Miguel llegó a la escuela con un objetivo claro: conectar con Carla no solo como su estudiante, sino también como una colega y, potencialmente, como una amiga cercana. Durante la primera clase, observó con avidez cada una de las interacciones. Notó que ella captaba la atención de sus compañeros y, a su vez, emanaba una confianza que lo inspiraba. Sin embargo, había en su mirada una lucha interna que Miguel comenzaba a identificar. Después de la clase, decidió que el momento había llegado. Se acercó a Carla, su corazón latía con fuerza, un sentimiento de vulnerabilidad que no sabía si podría soportar. ¿Te gustaría quedarte un momento a discutir algunas ideas sobre el proyecto que tenemos en mente?, preguntó él, intentando que la invitación sonara natural. Carla sintió, pero de inmediato Miguel sintió que algo había cambiado. La tensión en su expresión dejaba entrever algo más profundo. Una vez solos, la conversación fluyó, sus interacciones rebosaban de ideas creativas y conexiones significativas. Sin embargo, al final de la charla, algo no pudo evitarlo. Carla, sé que hay momentos en los que sentimos que nuestras voces no son escuchadas, comenzó. Pero quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en todo lo que necesites. Esa simple confesión abrió la puerta a un territorio que ninguno había explorado. Carla sonrió, pero sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y temor. Miguel, comenzó a explicar, hay cosas en mi vida que he guardado, que me hacen dudar de mí misma. Miguel sintió que la conexión que buscaba estaba a un hilo, todo a punto de desmantelarse. El viaje hacia la autenticidad estaba apenas comenzando, y con cada paso que daban juntos, las capas de sus pasados comenzaban a desnudarse. Pero la revelación de Carla no era el final, sino una nueva incierta encrucijada. ¿Hasta dónde? ¿Estarían dispuestos a llegar ambos para enfrentar sus miedos? Mientras las palabras de Carla resonaban en su mente, Miguel sintió que un nuevo desafío se avecinaba en el horizonte. La autenticidad que había buscado con su padre ahora se expandía, y ya no se trataba solo de él, era un camino compartido. ¿Cuáles serían las verdades que destrozarían sus muros y permitirían la reconciliación en sus propias vidas? El día siguiente se presentó como un crisol de posibilidades. Miguel despertó con la mente agitada, cada pensamiento inyectado con una combinación de ansiedad y determinación. La conversación con Carla le había dejado una huella profunda, y la idea de descubrir sus propias verdades se entrelazaba con la incertidumbre del camino a seguir. Sus pasos resonaban en el pasillo de la escuela, y cada esquina parecía abrazar las expectativas que había construido. Durante las clases, las horas se estiraban. Miguel buscaba momentos para contarle a Carla sobre sus propias inseguridades, pero la ocasión no surgía. ¿Cuánto de él estaría dispuesto a revelar? La autenticidad que anhelaba definir no solo su vida profesional, sino también su conexión con ella. Y mientras la incertidumbre crecía, decidió que debía ser él quien hiciera el primer movimiento. Aprovechando un resquicio de tiempo, la llamó al patio, donde la luz del sol iluminaba los rostros de los estudiantes que reían y corrían alrededor. Carla, inició, un nudo en el estómago empezó a formarse.
Quiero que sepas que, al igual que tú, a veces me siento perdido en lo que hago. Hay algo que no he compartido. Su voz vibraba con la necesidad de ser genuino. Los ojos de Carla se abrieron, intrigados. ¿Qué es?, preguntó, aunque era evidente que su curiosidad iba más allá de lo profesional. Miguel respiró hondo, aferrándose a la idea de que este intercambio podría transformar su relación. A veces siento que mis decisiones han sido guiadas más por lo que otros quieren de mí que por lo que realmente deseo realizar. La presión de ser lo que se espera de mí. Su voz se apagó momentáneamente, dándose cuenta de la vulnerabilidad que compartía. La respuesta de Carla fue instantánea. Te entiendo, Miguel. Muchas veces he sentido que necesito cumplir con las expectativas de mi familia, y eso me ancla. No puedo ser completamente yo, confesó, su mirada fija en un punto incierto en el horizonte. Esa mención resonó en él, como un eco en el que se hallaba su propia lucha. La conexión entre ellos se hacía más íntima en medio de sus compartidas inseguridades. Pero el camino que ambos comenzaban a explorar contenía un peso significativo, sus revelaciones se construían sobre la base de desafíos aún no enfrentados. Sin embargo, algo más inquietante atravesó el pensamiento de Miguel. Su vida no solo estaba marcada por las expectativas familiares. También había una red de emociones reprimidas que, al igual que un hilo frágil, comenzaba a deshacerse. Ver a Carla abrirse había comenzado a destapar sus propias verdades ocultas, las cuales evitaba reconocer. ¿Qué otras facetas de su vida había ignorado? La tensión en el aire crecía con cada intercambio, las emociones estaban a punto de estallar. Un nuevo dilema se presentó ante ellos, había un lado de Miguel que nunca había mostrado, uno que luchaba por salir. La necesidad de autenticidad no solo influía en su relación con Carla, sino que también lo empujaba a conectar con el pasado que había intentado ocultar. ¿Por qué nos limitamos a las expectativas ajenas?, se preguntó en voz alta, como si la respuesta estuviese flotando entre ambos. Carla lo miró con atención. Su mirada reflejaba una mezcla de reconocimiento y desafío. Era un momento decisivo, y en el fondo, Miguel sabía que no podía dar marcha atrás. Mientras su conversación se profundizaba, el futuro se tornaba más nebuloso. La auténtica relación que anhelaba con Carla parecía al alcance de su mano, pero también costaba enfrentarse a sus propias sombras. La vulnerabilidad que había comenzado a manifestarse en el intercambio se tornaba un espejo para sus inseguridades. Cada palabra pesada revelaba una nueva capa de su identidad, y con cada revelación, el camino hacia la autoaceptación se convertía en un viaje colectivo. Pero la pregunta latente seguía resonando: ¿cuál sería el costo de afrontar esos miedos y dejar atrás lo que les mantenía atados? Y así, con una mezcla de esperanza y temor, Miguel sintió que el siguiente paso no sería solo sobre él, sino un intento directo de transformar su entorno. Estaba listo para desafiar no solo sus límites, sino también las relaciones que habían delimitado su vida. En su corazón, sabía que la respuesta a esa pregunta definiría el resto de su historia. Y mientras se alejaba del patio, una nueva conciencia lo acompañaba: la transformación personal no es fácil, a menudo, es un acto de valentía. Estaba realmente preparado para ser quien deseaba ser, no solo para Carla, sino también para sí mismo. Miguel se despertó una mañana con una renovada claridad. La luz del sol filtrándose a través de la ventana era un símbolo perfecto de la esperanza que había comenzado a gestarse en su interior. Las conversaciones de los días anteriores, la conexión con Carla y la incertidumbre sobre su relación con su padre le habían brindado un nuevo sentido de propósito. En ese momento, Miguel supo que la transformación ya no era solo un deseo, era una decisión concreta que debía tomar. Se levantó decidido a empezar un nuevo capítulo en su vida. Los rápidos avances en su carrera docente le habían hecho entender que podría ser el agente de cambio que anhelaba ser, pero no solo para sus estudiantes, también para sí mismo. Tenía que dejar atrás las ataduras del legado de su padre y reclamar su propio destino. Quería ser un educador que inspirara, no solo a sus alumnos, sino también a aquellos que lo rodeaban. Esa tarde, convocó una reunión en su aula, invitando a todos sus estudiantes. La atmósfera era eléctrica, llena de anticipación.
Uno a uno, sus alumnos entraron, trayendo consigo la energía palpable de la juventud y la curiosidad. Miguel miró a sus rostros ansiosos y sintió una oleada de determinación. Con un profundo suspiro, comenzó a hablar sobre la importancia de seguir sus pasiones y el poder del conocimiento en la transformación de vidas. Hoy quiero que compartamos nuestros sueños, dijo Miguel, con una voz firme. Sé que todos tenemos aspiraciones que a veces sentimos que debemos esconder. Pero quiero que sepan que cada uno de ustedes tiene una voz poderosa. Nunca es demasiado tarde para luchar por lo que realmente quieren. La reacción fue instantánea. Sus estudiantes comenzaron a compartir sus inquietudes, sueños y temores, convirtiendo la clase en un espacio seguro de expresión. La motivación que surgió de esa conversación fue contagiosa. En ese momento, Miguel comprendió que había logrado algo más que inspirar a sus estudiantes, había comenzado a liberarse de su propia carga. El proceso de autoaceptación había comenzado para él, y cada palabra que pronunciaba abría nuevas puertas, tanto para los jóvenes que lo escuchaban como para él mismo. Al final de la clase, se sintió más ligero. Las horas compartidas con sus estudiantes le habían otorgado una confirmación de su propósito y una victoria sobre los miedos que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Ya no se sentía un simple espectador en su vida, estaba tomando riendas en un camino claro y significativo. Sin embargo, aún quedaba un enfrentamiento por realizar, el diálogo con su padre. Al llegar a casa, el silencio habitual lo rodeó, pero esta vez no se sintió abrumado. Estaba decidido a reconectar con su padre y presentarle su verdad. La cena familiar que habían planeado para el próximo fin de semana sería su oportunidad, un escenario para presentar su nueva elección de vida, ser educador. La noche de la cena, el ambiente era tenso, como siempre. Mientras los platos eran servidos y las conversaciones fluían, Miguel sintió cómo la presión aumentaba en su interior. Las palabras que había estado ensayando durante días giraban en su mente. Cuando llegó su turno de hablar, sintió que el momento había llegado. Padre, comenzó con voz firme, he estado pensando mucho sobre mi futuro y el impacto que quiero tener. La educación es mi verdadero camino. La mirada de sorpresa en los ojos de su padre fue inconfundible, pero Miguel continuó, he visto cómo puedo inspirar y cambiar vidas, y es algo que no puedo ignorar. El éxito para mí no es solo dinero o estatus, es transformar el potencial de esos jóvenes que están esperando por una oportunidad, como una vez me la brindaron a mí. El silencio se instaló en la mesa, y Miguel sintió una mezcla de temor y esperanza al observar la reacción de su padre. Pero en vez de desdén, notó una chispa de comprensión en la mirada de su progenitor. Miguel, respondió su padre, nunca pensé que llegarías a este punto. Pero debo admitir que te he estado viendo crecer, y lo respeto. La conversación avanzó. La noche se tornó en una exploración abierta de sus deseos y temores compartidos. Miguel notó que su padre estaba comenzando a despojarse de las viejas expectativas y por primera vez sintió que podían encontrar un punto de conexión. Había un camino hacia la reconciliación que, aunque incierto, parecía al alcance. La cena terminó con un sabor dulce de aceptación y reconexión. Aunque todo estaba lejos de estar resuelto, los primeros pasos hacia la comprensión mutua habían sido dados. Miguel no solo se había liberado de la sombra de su padre, sino que también había comenzado a iluminar su propio camino. Las semanas siguientes encontraron a Miguel inmerso en un vibrante nuevo ciclo educativo. La conexión con sus estudiantes se profundizaba a medida que él mismo se estaba transformando. A menudo se tomaba un tiempo para revisar el progreso de Carla, quien ya dominaba su arte y desafiaba las limitaciones que la habían frenado antes. Miguel se sintió orgulloso de su papel en ese proceso, no solo por ser su maestro, sino por haber cultivado una relación auténtica. Finalmente, Miguel entendió que la autenticidad personal no solo transformaba vidas, sino también relaciones. Se dio cuenta de que había logrado un equilibrio nuevo y saludable entre sus aspiraciones profesionales y su historia familiar. Ya no sentía la necesidad de buscar aprobación constante, sino que se enfocaba en construir su legado propio. La felicidad que encontró en el aula comenzó a reflejarse en cada aspecto de su existencia. Se convirtió en un educador no solo para sus estudiantes, sino también para sí mismo y para su padre.
Con el corazón ligero y una nueva perspectiva de vida, Miguel subió algunas escaleras para llegar a su aula. En el fondo de su ser, alguien sabía que este era solo el comienzo de un viaje más grande, donde las expectativas fueron despojadas y surgió la autenticidad. La búsqueda individual de verdad y propósito había dado paso al verdadero crecimiento personal. ¿Estás listo para seguir tus propios pasos hacia la autenticidad y construir la vida que deseas? No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas, deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora, y no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.